Saludamos al licenciado Jorge Ortiz, periodista de larga trayectoria, experto en política internacional. Jorge, muy buenos días. Ante todo, un feliz año lleno de satisfacciones en este 2020. Vamos con el tema internacional. Una enorme preocupación que se generó en el mundo apenas empezado el año y las consecuencias que esto puede traer. Sí, en efecto. Buenos días, muchas gracias por los buenos deseos y feliz año nuevo para todos ustedes también, supuesto. Sí, en realidad, yo soy muy escéptico de que en las condiciones actuales del mundo, con las armas que existen, hay el peligro de una tercera guerra mundial. Sin embargo, si algún momento ha habido un peligro cercano de guerra, es hoy. Lo sucedido en el Oriente Medio es un tema grave, es un tema complicado que podría derivar en una escalada generalizada. Aunque sigo creyendo yo que Irán será moderado en su respuesta, porque sabe que tiene mucho que perder. Su proceso de elaboración de armas atómicas quedó frustrado en julio del año 2015 con la firma del acuerdo pentapartito, en el que se comprometió a utilizar solamente para fines pacíficos, es decir, generación de electricidad, sus turbinas atómicas. Sin embargo, bueno, hay dudas de que en realidad se haya limitado a fines pacíficos y que no haya avanzado en la producción de armas, pero Israel, que ha monitoreado muy de cerca los servicios de inteligencia de Israel tan acuciosos y tan eficientes, han monitoreado el avance del programa nuclear iraní. Y el mismo primer ministro Benjamin Netanyahu ya declaró que todavía no está completo el proceso de fabricación de armas atómicas. Por lo tanto, Irán no tiene capacidad de enfrentarse económicamente o militarmente a los Estados Unidos. Su economía está muy fracturada. E incluso en las últimas semanas hubo muy duras manifestaciones en Irán, básicamente en la ciudad de Teherán, con casi 600 muertos, y se habla de al menos 10.000 detenidos por las protestas. La situación interna en Irán era muy tensa, muy grave, de mucho descontento popular. Y es probable, o por lo menos es posible, que el gobierno de Irán haya efectuado una serie de acciones de provocación a los Estados Unidos, tratando precisamente de que ocurra lo que ocurrió, que el presidente Donald Trump reaccione, y esa reacción distraiga la atención interna de iraní de los problemas internos del manejo económico iraní y galvanice un sentimiento de patriotismo, como en efecto ha ocurrido. Es decir, es posible que lo ocurrido en la madrugada de ayer en Bagdad, el ataque con drones y la muerte del general Soleimani, haya sido provocado por los iraníes, le hayan hecho picar el anzuelo al presidente Trump, y el presidente Trump picó el anzuelo. ¿Qué es lo que se prevé en cuanto a la situación tan inestable que ha persistido en los últimos años en el Medio Oriente? Bueno, es previsible que pronto, no en los próximos días, porque la preparación de un ataque, especialmente un ataque terrorista en gran escala, requiere larga preparación. Es altamente probable que la Guardia Revolucionaria iraní o cualquiera de sus brigadas paralelas lance un ataque de revancha contra algún interés estratégico de los Estados Unidos. No creo que logren hacer un ataque en el territorio de los Estados Unidos, pero sí me parece probable que alguna base militar o algún interés económico importante de los Estados Unidos en la región, no necesariamente en Arabia Saudita o Israel, que serían los dos blancos más o menos obvios, como usted lo mencionó en la introducción de esta entrevista, sino en muchos otros países donde hay intereses americanos, en el mismo Irak, en Bahrein, en Yemen, en una serie de países donde hay presencia norteamericana, y en países en los cuales pues un ataque militar iraní puede ser significativo. Es evidente que el pueblo iraní tiene hoy una indignación muy grande por la muerte del general Soleimani, y esta es una aclaración que creo que vale la pena hacerla. Soleimani no era solamente un general muy importante en la Guardia Revolucionaria iraní,
y dicen que el número 2 en la jerarquía política después del Ayatollah Khomeini. El general Soleimani era muchísimo más que eso, era una leyenda, era un mito, era un héroe para el pueblo de Irán, porque el general Soleimani no solamente fue quien cambió el rumbo de la guerra civil siria cuando las tropas iraníes empezaron a participar en esa guerra en agosto del año 2014, él fue decisivo para el sostenimiento del régimen iraní, para evitar cualquier disidencia interna. Fue muy importante para la expansión militar iraní, fue muy importante para la creación o la consolidación de un eje Irán-Siria-Líbano que le ha dado enorme fuerza al mundo chiita, al mundo musulmán chiita, que partió en dos el mundo musulmán sunita, sus grandes rivales. Y por lo tanto el general Soleimani, insisto, no era simplemente un militar importante, era una leyenda, un mito, un héroe para el pueblo iraní. Y la muerte de Soleimani debe haber generado una sensación de indignación muy profunda. No me cabe duda que el pueblo iraní clama venganza. Irán podría lanzar en los próximos días un ataque cibernético, pero un ataque cibernético no se ve sangre, y estoy seguro que el pueblo iraní quiere ver sangre americana derramar, y por lo tanto pronto habrá una contraofensiva. Yo no sé si el presidente Trump, cuando tomó la decisión de atacar, de matar al general Soleimani, midió bien la potencialidad de Irán y sus aliados. No solamente son las guardias revolucionarias iraníes, sino una serie de organizaciones como la Yihad Islámica, como Hezbollah, como el Partido de Dios, que tienen capacidad operativa muy grande, que están muy bien armadas, que tienen una logística poderosa y que están en capacidad de atentar contra intereses vitales estadounidenses en cualquier lugar del Oriente Medio. En lo que respecta a esta zona del mundo, hemos visto países que por los procesos que han seguido han terminado sumamente desorganizados, en una situación casi caótica, con guerras internas, la actuación del Estado Islámico que ha destruido muchas ciudades, etcétera, etcétera. Y en esta situación de caos han aparecido ciertos liderazgos regionales, entre ellos de potencias regionales, como es el caso de Irán, y también de potencias mundiales, del papel que Rusia, Estados Unidos, incluso la China, juegan en estos sectores. Dentro de todo este panorama extremadamente complejo, ¿cómo explicar el aparente silencio de Rusia, que ha realizado muy pocas y prudentes declaraciones sobre esta situación que se desencadenó tras el ataque? Bueno, yo creo que Rusia, y en especial su presidente Vladimir Putin, es un apostador de alto riesgo, es un hombre muy sagaz en la política internacional, muy audaz cuando hace falta, pero también muy prudente cuando hace falta ser prudente. Yo creo que en este momento Rusia consiguió ya su objetivo estratégico. Su objetivo estratégico, y que ha sido siempre la obsesión rusa a través de su historia, tener salidas al mar, porque por su ubicación en el extremo norte del planeta, Rusia siempre tuvo muchas dificultades de acceso al mar. Sus grandes líderes fueron Pedro el Grande, que creó la ciudad de San Petersburgo y le dio salida a Rusia al mar, al Golfo de Finlandia, y después Catalina la Grande, que en el siglo XVIII le dio salida a Rusia a través de la península de Crimea al Mar Negro. Y ahora Vladimir Putin quiere ser el tercero de estos grandes personajes de la historia rusa, estos grandes gobernantes, dándole salida al mar a Rusia, al Mediterráneo. Y para eso ya logró su objetivo, al haber apoyado a Siria, al gobierno sirio de Bashar el-Assad en la guerra civil siria, se aseguró una salida al mar Mediterráneo, que es un mar estratégico pues incomparable, a través del puerto de Latakia. En Latakia Rusia va a tener muy pronto una base militar muy consolidada. En este momento todavía es una base siria no muy sólida. A través de la Latakia va a tener una salida al Mediterráneo. Entonces Rusia ya no tiene necesidad de apostar más alto en el conflicto del Oriente Medio por ahora, porque su objetivo estratégico ya está logrado. En todo caso, sin duda, Rusia está apoyando logísticamente a Irán en este conflicto, porque obviamente cualquier
debilidad o lograr debilitar al gobierno norteamericano, a los Estados Unidos como país, consolida la posición rusa. Y ciertamente este momento, después del ataque de ayer contra el general Soleimani y su asesinato, la imagen de los Estados Unidos, y no solamente de la administración Trump, sino de los Estados Unidos en el Oriente Medio, debe estar muy venida a menos, con las dos excepciones lógicas de Arabia Saudita e Israel, que por su rivalidad con Irán batieron palmas de satisfacción por el asesinato de Soleimán. ¿Qué alternativas existen, por otra parte, a este enfrentamiento armado sobre el cual usted piensa que es muy difícil que se dé a una guerra abierta, declarada entre Irán y los Estados Unidos? Estados Unidos ha venido agotando ya las sanciones económicas y el aislamiento hacia Irán. Y desde la otra parte, Irán ha venido apoyando a varias polémicas organizaciones en Siria y Libia relacionados incluso con grupos terroristas que han venido actuando en diversas partes del mundo. ¿Cómo se presenta este escenario? ¿Qué alternativas hay si es que no llega a darse este enfrentamiento declarado? Sí, yo creo que es altamente improbable una guerra abierta, pero sí creo que puede haber una serie adicional de actos de guerra. Evidentemente el acto de ayer fue un acto de guerra y creo yo que habrá una respuesta iraní que también será un acto de guerra. Pueden atacar una base militar norteamericana, una embajada norteamericana o alguna empresa icónica norteamericana en el Oriente Medio. Pero también puede hacer otra cosa Irán, que es un bloqueo por lo menos parcial del estrecho de Hormuz a la salida del Golfo Pérsico, lo cual significaría interferir en la ruta de tránsito del petróleo que no va dirigido a los Estados Unidos. Desde cuando se resume el conflicto de Oriente Medio diciendo el petróleo, pues no se conoce la situación actual. En este momento los Estados Unidos tienen un excedente en la producción de petróleo, pero el petróleo del Oriente Medio mantiene funcionando las economías europeas, de los aliados norteamericanos, y por lo tanto bloquear el estrecho de Hormuz sería impedir el paso del petróleo del Oriente Medio, básicamente del Golfo Pérsico, hacia los aliados norteamericanos y europeos, lo cual obviamente pues fracturaría, por lo menos debilitaría la alianza de los Estados Unidos con los países de Europa. Entonces, evidentemente, Irán va a cometer algún acto de guerra pronto, necesita devolverle a su pueblo el honor después del asesinato del general Soleimán, de este héroe, de esta leyenda que era Soleimán. Los Estados Unidos después pueden intentar nuevos actos de guerra. Israel más de una vez ha declarado su intención de destruir las centrales nucleares iraníes antes de que completen la fabricación de bombas atómicas. Podría ser que en algún momento los Estados Unidos no solamente den luz verde, sino que apoyen logísticamente con aviones o con servicios de inteligencia un ataque israelí contra las centrales nucleares iraníes. Es decir, puede haber una escalada militar, una escalada con actos de guerra que no lleguen a ser una guerra abierta, porque no creo que ni los americanos están interesados en ocupar militarmente Irán, ni creo que Irán esté en capacidad, por su economía débil, de enfrentar a los Estados Unidos abiertamente. Pero actos de guerra sí van a ser frecuentes y seguramente bastante sangrientos. Finalmente es importante su visión, Jorge, sobre lo que sucede internamente en Estados Unidos. El presidente Trump, políticamente arrinconado con un impeachment que tiene que enfrentar, continúa, sin embargo, con las mayores preferencias en las encuestas norteamericanas para una posible reelección. Ha logrado una cifra récord con millonarias contribuciones para su campaña de reelección. ¿Cómo afecta en esto la muerte de Qasem Soleimani? Decisión que ahora se conoce estuvo permanentemente sugerida por la CIA, pero que sus antecesores, ni Bush ni Obama, se atrevieron a tomar. Ayer era un día muy significativo para la política norteamericana, porque ayer se reinstalaba el Congreso después de las festividades de Navidad y Año Nuevo, y
podían llegar al Congreso, finalmente no llegaron, probablemente lo hagan el lunes, los cargos concretos para el juicio de impeachment al presidente Trump. Es posible entonces que en la decisión de Trump de atacar en Irak y matar al general Soleimani haya influido esto, un poco desviar la atención, así como los iraníes de alguna manera desafiaron constantemente a los Estados Unidos para provocarles un ataque y eso unir al pueblo iraní detrás de su gobierno. Es posible que también en la decisión de Trump de atacar haya habido un cálculo político interno de desviar la atención hacia la política exterior y desviarla del tema del juicio político en su contra. En todo caso, creo yo que el juicio político no prosperará. Se necesitarían 2/3 partes de los votos en el Senado, esto significa 67 senadores, y el Partido Demócrata, el partido de oposición, solo tiene 47, le faltarían 20, está muy lejos de lograr una mayoría para la destitución de Trump. Sin embargo, los actos militares, estos actos que el pueblo norteamericano los ve como heroicos, como una reivindicación del poder norteamericano, sin duda favorecen al presidente, y Trump debe haber calculado muy bien que una acción como esta, matar al general Soleimani, le va a dar popularidad. Sin embargo, como estábamos conversando, pues Irán va a devolver el golpe. Lo va a hacer posiblemente no en los próximos días, tal vez tampoco en las próximas semanas, pero que ocurrirá. Si ese golpe, esa venganza iraní causara estragos muy significativos en los Estados Unidos, si matara, por ejemplo, diplomáticos norteamericanos en alguna embajada o militares norteamericanos en alguna de los emplazamientos militares norteamericanos en el Oriente Medio, a lo mejor el pueblo norteamericano reaccionara diciendo fue la imprudencia de Trump de matar al general Soleimani, lo que hoy se está reflejando en la muerte de estos diplomáticos o de estos empresarios o de estos trabajadores norteamericanos en el exterior. Y eso eventualmente podría ser que el patriotismo que ha generado hoy, esta adhesión a Trump que ha generado hoy en los Estados Unidos por el asesinato del general Soleimani, se revertiera y la gente diría fue una imprudencia, fue un acto político, demagógico, no bien calculado en sus consecuencias, y podría revertirse en contra. En todo caso, la situación de la economía norteamericana hoy es tan sólida, prácticamente con pleno empleo y con tasas significativas de crecimiento, que todo pues favorece a Trump para lograr su reelección. Sin embargo, faltan 10 meses para la elección y en 10 meses en la política, incluso en el primer mundo, todo puede pasar. Bien, muchas gracias a Jorge Ortiz por este análisis sobre cómo se ha iniciado el mundo con este acto muy significativo, el ataque ocurrido en el segundo día del año, autorizado por el presidente Donald Trump, que terminó con la vida de un importante general y político también, pues era considerado un potencial líder en Irán, el general Qasem Soleimani.